Bien, empezamos la última de las sesiones que este seminario va a dedicar al pensamiento de Platón y en general a la primera parte del periodo de la Grecia clásica, ¿no? En la sesión anterior hemos llegado a un punto de considerable importancia, en mi opinión, para poder comprender la trascendencia del legado platónico y el giro en relación con la aplicación práctica de su reivindicación de la episteme, de la ciencia, del conocimiento cierto para la educación. En efecto, me he referido a que Platón introduce un punto de vista que ha sido de una enorme trascendencia, de un impacto histórico indiscutible para la cultura de Occidente. Aquel que entrega al lenguaje matemático, a los enunciados explicativos de un sistema axiomático de proposiciones, la explicación del mundo. Lo que Platón pretende es que ese mecanismo explicativo sirva para la educación ciudadana y para la creación de una ciudad o de las condiciones de vida de una ciudad que esté presidida por la justicia y por la felicidad de los ciudadanos. Y he dicho que ese ideal encuentra su crítica más vehemente en la segunda, en el siglo XX, y quisiera referirme antes que nada a las razones por las que he dicho eso. En efecto, no ya solo Heidegger, también la Escuela de Frankfurt llamaron la atención sobre el hecho de que la absorción completa de la racionalidad por el sistema matemático, la misma noción de una racionalidad calculativa que se expresa a sí misma bajo el concepto de medida exactísima, como he señalado en la sesión anterior, ¿no?, pueda servir de base, pueda suministrar los fundamentos para una acción práctica basada en la justicia y la felicidad. El caso que me interesa señalar es el de Heidegger, ¿no? ¿Por qué Heidegger entiende que en el tándem Sócrates-Platón se ha producido un giro inadecuado para nuestra cultura, tal que puede expresar la errancia respecto de unas fuentes anteriores, ¿no?, que no habían hecho esta operación? Pues precisamente por el agostamiento de la vía calculativa, de la explicación que toma su ejemplo modular en el enunciado matemático o en la explicación matemática, que es, por otra parte, lo que pone en claro la Escuela de Frankfurt, ¿no? En el libro de Adorno-Horkheimer, que es La crítica de la Ilustración, que se tradujo al español por la crítica del iluminismo, pues estas ideas de Heidegger encuentran un reflejo adecuado, ¿no? Efectivamente, si todo se ha de basar en la explicación de acuerdo con aquello que se puede calcular y medir, entonces desaparece de la instancia social, de las fuentes, ¿no?, de nuestra vida, un elemento de incorporación de la verdad que se manifiesta necesariamente al margen de estas vías completamente determinadas y cogentes, ¿no? De ahí que Heidegger volviera a pedir, a exigir en realidad, que se escuchase la voz de los poetas en el Wozu dicta, ¿no? ¿Para qué poetas?, ¿no? Que se escuchara la voz de los poetas para volver a inaugurar un punto de vista que queda cancelado, o por lo menos que queda fuertemente obturado por el pensamiento platónico. Y bueno, no es irrelevante el que justamente Heidegger reproduzca el propio planteamiento platónico al pedir que el lugar del mácema, que es un lugar intermedio, que es un lugar que sutura la
el abismo, el Abgrund, en la terminología heideggeriana, ¿no?, se ha ocupado por el poema, ¿no?, por la poesía, porque eso es exactamente la fórmula que Platón cree superar con su propuesta. De manera que, bueno, es como si Heidegger volviese en su crítica a Platón a la propuesta de la democracia conservadora, ¿no?, de la escucha de lo divino que se produce en el poema y en donde se estructura, pero de manera que no es controlable, que no es cogente, ¿no?, de lo que no podemos señalar su consistencia, es decir, que se comporta siempre como una fuente de acontecimientos, ¿no?, de brotes, frente a lo cual Platón ha querido precisamente, como si esta discusión, que anacrónicamente puede ser planteada ahora, pero como si efectivamente nos retrotrajera al momento en que lo establece Platón, una alternativa a ese mismo mundo del conservadurismo poético. Y es que, en efecto, Platón apela al conocimiento para evitar la no necesidad, o sea, el carácter arbitrario, el carácter no susceptible de disciplina y, por tanto, de praxis organizada de la vida pública, apela a la matemática, digo, justamente como alternativa a la poesía y a la oratoria libre. En Heidegger la oratoria libre es un asunto que ha desaparecido ya, ¿no?, que además es expresión, si fuera el caso de extender la analogía, de aquellas propuestas que para Heidegger han estado desde siempre, desde luego claramente en los inicios de su pensamiento, fuera de su meditación, que es el porvenir de la democracia radical, el porvenir de la democracia basada en el individualismo y en los derechos, ¿no?, que soportan la idea de ciudadanía. En cambio, el debate en Heidegger, igual que en Platón, y ya digo, como si pudiéramos saltar el anacronismo de los 2500 años que le separan, vuelve a ser ese. Una educación debe vincularse a la idea incontrolable del acontecimiento que se celebra en la poesía, en la medida en que es expresión de la divinidad, en la medida en que se confía en que allí habla la divinidad, o debe ser, por el contrario, objeto del control racional a fin de que las conductas puedan ser guiadas, puedan ser determinadas por pautas racionales. Bueno, he empezado por esta rememoración histórica de un debate necesario. El mácema está colocado en el lugar del poema y a la inversa. Heidegger reivindica que el poema sustituya al mácema. He empezado, digo, por esta referencia histórica porque ninguna otra puede explicar mejor los ideales platónicos. Se estipula toda esa inmensa delineación ontológico-epistémica exclusivamente para encontrar un criterio de practicidad educativa y política. Es verdad que para ese criterio de practicidad educativa y política, la política llega tarde. La política tiene que ser pensada no en el primer momento, sino en un segundo momento. El primer momento es el de cómo los hombres deben reaccionar a la aparición, a la emergencia de la ciencia que se les impone, o del conocimiento verdadero que se les impone incluso al margen de cuál sea su voluntad particular o su obstinación concreta. La primera propuesta que nos hace Platón es que, una vez producida la episteme, las creencias y las opiniones deben ser suspendidas. Allí donde impera el dominio de la ciencia, no hay lugar a la opinión ni a la creencia. Por tanto, es completamente cierto que el camino platónico ha producido una obstrucción. En términos heideggerianos importaría poco decir de las opiniones,
No sé por qué. Eso es, digamos, un defecto en Heidegger, que no es capaz de evocar la totalidad de las evocaciones históricas que proporciona este asunto, o que sencillamente tiene tales prejuicios contra la democracia liberal desde el principio que ni siquiera se hace cargo del asunto. Pero que también es una obstrucción, ¿no? Una desaparición de la creencia, y por tanto de toda creencia religiosa también, que no esté inmediatamente determinada al fin de la constitución de una vida ciudadana ordenada. Así que para Platón es fundamental, supone una prioridad absoluta que se deriva estrictamente de su propia propuesta epistemológica, el absorber la religión tradicional en una forma de religión filosófica. Y por tanto la política es un fenómeno que viene después. Primero es necesario que haya una religión filosófica, por cierto que con ello no hace otra cosa que prolongar una línea claramente establecida en el mundo socrático. Yo no es que no crea en los dioses, sencillamente yo siempre he vivido de la experiencia de lo divino, pero de uno divino, de un divino que tiene que estar acondicionado, acomodado exactamente a las pretensiones del conocimiento verdadero. Bueno, esta es la operación que indiciariamente encontramos en Sócrates, que lleva a cabo Platón y que se propone como fundamento estricto de sus propuestas políticas, las cuales, por ello mismo, deben dilatarse, deben diferirse, por decirlo un poco a la manera de Derrida, hasta que esta situación quede oculta. ¿Qué hacer con la divinidad? Pues ¿qué hacer con la divinidad? Es restaurar la imagen de una divinidad que sea acomodada, ajustada al nivel de exigencia que propone el conocimiento científico. Por lo tanto, si Platón ha comenzado, como vimos hace 2 sesiones, con una crítica a la poesía y a la retórica, haciendo una refutación de la religión tradicional, su sistema no quedará completo y sobre todo a su juicio no tendrá perspectivas prácticas adecuadas hasta que no convierta su propuesta epistémica en una propuesta asimismo teológica. Hasta que su propuesta epistémica no sea capaz de integrar enteramente la posición que la religión, como fuente de legitimidad y poder, tenía en el mundo griego. Y esto es exactamente lo que encontramos en toda una serie de textos que van desde el análisis de la condición humana hasta la reivindicación de la divinidad en los términos de la filosofía. Platón, que no es dualista, como he explicado antes, en el contexto del mundo sensible e inteligible, que su dualismo es diferente, es decir, que es un dualismo establecido entre mundo sensible y mundo de los enunciados. Sí es dualista, en cambio, en el caso de la concepción del hombre, ¿no? Hay que decir que en realidad Platón ahí propone una tesis que es completamente pitagórica y por ello mismo cuyo fondo es el orfismo. Platón divide el hombre entre el alma y el cuerpo, ¿no? Y entiende exactamente igual que el orfismo que el cuerpo es una cárcel del alma. El soma sema pitagórico se reintroduce en Platón de manera estricta. Sin embargo, esto, que es una constante en los escritos de Platón, el cuerpo siempre es lo que dificulta, ¿no?, el desarrollo del alma, tiene que tener una lectura adecuada a la expresión de la episteme por los siguientes hechos. Porque por alma está entendiendo Platón en realidad 3 potencias, 3 potencialidades del hombre, de las cuales 2 se hallan completamente impregnadas, completamente contaminadas por la presencia de la jora, de ese espacio material
en el que se produce la proyección de lo sensible. Por lo tanto, que deben ser no suprimidas, puesto que no se puede suprimir la jora, no se puede suprimir el mundo sensible, sino deben ser concebidas de tal manera que sea el elemento inteligible de la concepción del alma el que dé la pauta, dé la explicación y con ello se proponga los elementos relevantes para la comprensión de la integridad del ser humano. La división en tres almas o en tres partes del alma es, por otra parte, en el caso de Platón, una división también pitagórica. También los pitagóricos pensaban que el hombre se dividía en un alma concupiscente, que está muy apegada a las necesidades materiales, que son siempre las necesidades del cuerpo, que se rige enteramente por los elementos de la rugosidad especular que propone la materia, es decir, que se rige, por lo tanto, por los principios de multiplicidad y diferencia de lo sensible, que después hay que pensar en un alma irascible o en una potencia irascible del alma, en la que hay un mayor apartamiento de la materia, pero sin embargo siempre existe la vinculación con ella y que se expresa fundamentalmente bajo la noción del poder, bajo la noción de la apropiación y el dominio, ¿no? El querer ser más propiamente es lo que mueve el apetito irascible. Y finalmente una tercera potencia del alma que ya aparece despegada completamente de la materia y que ocupa el lugar del inteligible. Esa es el alma racional. El alma racional. Precisamente porque el hombre es aquel ser en el que inteligible y sensible se conectan, se imbrican específicamente. Precisamente por eso la división en tres partes de las potencias del alma tiene sentido, ¿no? Tiene sentido porque efectivamente todo aquel elemento de nuestra conducta, de la conducta de los humanos, que encuentre una explicación basada en la concupiscencia o en la irascibilidad, tendrá que acudir a los elementos de la sensibilidad y de la diferenciación para poder encontrar la explicación adecuada. Y a la inversa, la parte del alma racional que se halla con capacidad para explicar estos mismos fenómenos no podrá estar contaminada por ninguna afección material, puesto que se declara a sí misma suelta de esa materialidad y capaz de explicar. Platón refuerza esta idea de la duplicidad, ¿no?, mediante un pensamiento escatológico que hace de la parte racional del alma el elemento prioritario, el elemento que ejerce o debe ejercer el liderazgo sobre las otras dos, y plantea entonces que el predominio de las otras dos, en una medida que es progresivamente descendente y progresivamente más responsable, hace que la vida humana, que se rija por las conductas irascibles y concupiscibles, y sobre todo si ambas se dan conjuntamente, pues es una vida menos humana, es una vida que ofrece menos capacidad para ser regida por el conocimiento. De manera que lo primero que tiene que hacer Platón para poder hablar de una educación ciudadana adecuada es mostrar cómo en los comportamientos que pueden llegar a ser triples, ¿no?, de el hombre, según se rija más o menos por el razonamiento, o a la inversa, según se sienta más o menos prisionero de la materialidad en la que está apresado, pues es el condicionante previo, su reconocimiento e inmediatamente la puesta en práctica de los correctivos correspondientes para que sea posible una educación adecuada. Así que Platón inventa o prolonga la escatología pitagórica y órfica, ofreciendo fuertes premios, ¿no?, y ejemplares castigos, ¿no?, a los hombres según que se conduzcan de acuerdo con la racionalidad, ¿no?, o por el contrario se dejen imbuir, ¿no?, por los aspectos materiales, corpóreos de su condición humana.
No se puede decir que ahí Platón haya hecho otra cosa que trasponer, casi por una necesidad estratégica, una especie de prenotando obligado, ¿no?, a su teoría política, de tradiciones que le preceden y que están tomadas de fuentes muy concretas, como digo. Lo importante no es, por tanto, señalar que Platón repite en esto el mundo órfico y el mundo pitagórico. Lo importante es saber cómo lo repite, es decir, cuál es la función, el rol, el papel estructural que para su ética y su política, sobre todo para la política, funciona. La escatología platónica es un signo de una convicción real, científica, o funciona con el carácter de un mito probable, de un mito persuasivo, ¿no?, para llevar a los hombres hacia el predominio de lo razonable y el abandono de lo irascible y lo concupiscible. Todo parece estar a favor de esta segunda de las hipótesis. Se trata de una estrategia didáctica, de una estrategia puesta al servicio de una forma de interpretar la paideia política y la fundación del Estado, que dará sus frutos en la medida en que se logre persuadir de una manera convincente, de una manera que introduzca elementos imaginativos muy fuertes, de los castigos o los premios que se esperan de una u otra conducta. Pero lo interesante es que Platón, que ha sido en este punto completamente pitagórico y órfico, ¿no?, sin embargo, propone una novedad que no solo no está en ese mundo del que toma estas imágenes, insisto, probablemente estratégicas, probablemente utilización simplemente mitológica para obtener unos resultados, sino que hace una rectificación, como digo, en la que se perciben las verdaderas intenciones platónicas. En la República, esta rectificación adopta una vez más la forma de un mito con capacidad de producir una imagen intuitiva que después tendrá que ser fundamentada racionalmente. Y ese es el mito de En ese mito, Platón explica cómo las almas de los muertos son llevadas a una laguna, a una pradera, a una llanura, ¿no? He dicho una laguna porque primero tienen que pasar un río, y allí se enfrentan al juicio de las moiras. De estas, la primera, la Láquesis, ¿no?, la que va a hacer la selección, presenta a los hombres lotes de vidas posibles para una devolución a la tierra. Creía Platón en la metempsícosis, ¿no? Bueno, pues, de nuevo, ¿es esta una creencia platónica o es una estrategia? Yo considero más bien que son estrategias didácticas las que utiliza Platón aquí, porque sería poco concebible que se aceptara el mundo de las creencias que no tuvieran que pasar por la criba, ¿no?, por la crítica de la dialéctica. Por lo tanto, es más fácil imaginar, es más fácil pensar, pero yo no discutiré aquí con nadie que diga lo contrario, ¿verdad? Es más fácil pensar que se trata de estrategias, como digo, persuasivas, como pone de manifiesto el hecho de que haga uso ahora de un mito para poner en claro su opinión. Según este mito, pues, los hombres, una vez muertos, están destinados a regresar, ¿no?, y regresarán a cuerpos que tengan que ver con algo que de una parte apela a su vida anterior, al modo como se han comportado, esto sería pitagorismo puro y duro, ¿no?, y de otra parte, sin embargo, y aquí es donde se introduce la rectificación platónica en la que quiero centrar mi atención, el mito de Ese mito escatológico dice que Láquesis reúne a los hombres, los sortea y les presenta una serie de vidas posibles. De acuerdo con el sorteo, cada uno elige según su turno. Pero el autor añade, para que no quede duda, que siempre el contenido de las vidas posibles o el número de los paradigmas posibles es muy superior al de los muertos que tienen que elegir, ¿no?
De manera que a nadie le falta la oportunidad de elegir una vida u otra. Bueno, cuando se hace la elección, entonces está en condiciones, a los 1000 años, según el Cedro, a los 10.000 años, según las leyes, etc. Pero esto es igual, esto pertenece a ese operativo estratégico del que estoy hablando. Se vuelve a la vida habiendo elegido, lo que es importante para la teoría de la reminiscencia, un tipo de vida u otro. Por lo tanto, no se trata de decir que el cuerpo es la cárcel del alma, que la vida, de acuerdo con las potencias concupiscente y irascible, son peores que la racionalidad. No, lo que se trata de decir es que las formas de vida que pueden ser descritas de acuerdo a estas potencias anímicas son elegidas por el hombre. Nosotros tenemos la capacidad de elegir qué vida queremos. Podemos elegir una vida dominada por el alma concupiscente. Podemos elegir, tenemos la libertad de elegir una vida que esté dominada, determinada por la concupiscencia y la irascibilidad. Pero también podemos elegir una vida racional. Si elegimos la vida racional, y esto es exactamente lo que el mito escatológico propone, que está en nuestras manos la selección del paradigma, del modelo de vida que vamos a emprender. Si elegimos un modelo racional, entonces tenemos que participar en una educación política que se base en el conocimiento. Por lo tanto, todos estos mitos conducen, nos llevan derechos, ¿no?, a la justificación de por qué es preferible una forma de educación basada en el conocimiento y la ciencia a los otros, ¿no? Ante todo y principalmente porque es objeto de una elección, y esa elección es racional. Esa elección que en el mito aparece justificada por la existencia de premios y castigos, ¿no? Sin embargo, en la reintroducción a la vida ya no está precedida más que por la simple elección humana. La propuesta platónica es ¿qué queremos hacer de nosotros? ¿Queremos realmente vivir de acuerdo con la racionalidad o preferimos vivir de acuerdo con los deseos, retórica, ¿no?, con los golpes de la irestabilidad? Bueno, ahí hay buena parte de la poesía, metida en esa suerte de andreia, de coraje o de virilidad que formaba parte del acervo de las virtudes aristocráticas. La vida racional es una vida elegida. No hay nada que lo imponga. Es si se quiere. Así que, ya que he hecho mención a la interpretación de Heidegger, que parece claro que querría volver a un momento anterior al del control racional, ¿no?, de las potencias políticas, ¿no?, y de las iniciativas y tendencias de la acción práctica. También creo que por la misma razón se debe deshacer la objeción de Popper. Para Popper, Platón, en virtud de todos estos elementos constrictivos, ¿no?, de la amenaza de los premios, de los castigos, de la promesa de los premios y tal, y de otras razones que explicaré a lo largo de este seminario, entiende que Platón ha introducido un sistema político totalitario, donde la iniciativa individual queda siempre necesariamente preterida en favor de las instancias de la comunidad en la que se desarrollan los acontecimientos. Bueno, pues esto no es cierto. No es cierto. Está en nuestras manos elegir vivir en una comunidad racional o no. Está en nuestras manos construir la racionalidad política. Esto es objeto de selección, es objeto de libertad, de acción libre. De manera que, como aparecerá en los principios del Timeo y se desarrolla con cierta extensión, como para que no pueda ser no visto en el político, uno siempre podría ser ciudadano de una ciudad mal gobernada. Siempre podría. A nadie se le oculta que un ciudadano no se sienta a gusto en una comunidad racional.
Una comunidad racional es una comunidad de elección, no es una comunidad de imposición. La imposición viene dada por la propia lógica interna de haber elegido una comunidad racional. El comienzo del Timeo en este sentido es completamente esclarecedor. Hace unos días hablábamos de la república ideal, sin duda está refiriendo al diálogo república. Ahora vamos a estudiar en qué condiciones se puede establecer una educación filosófica en las condiciones de una ciudad real, empírica, ¿no? Y ahí las condiciones es que se quiera participar en ello. Lo que Platón vendría a decir en este sentido es, ya que no se puede imponer a ninguna ciudad que actúe de manera racional, lo que sí se puede es formar parte de una ciudad racional por elección. Que no es, por cierto, una cosa muy distante ni muy distinta a lo que en este momento constituye uno de los factores o de los ámbitos del pensamiento contemporáneo más interesantes, ¿no? Es decir, bueno, nosotros probablemente no tenemos capacidad de alterar las condiciones de la política en el estado en que vivimos, pero sí podemos formar parte de comunidades racionales si queremos, ¿no? Hay un acto de fundación política que involucra la negación de la política empírica y la constitución voluntaria de una política diferente, de una política real. ¿Cuál sería esa política real que se escuda en el argumento racional? Para eso es importantísimo, insisto, que como prólogo, de nuevo una diferición, quede absorbida la religión en el mundo platónico, ¿no? Y eso es lo que Platón hace a través del demiurgo y de la propuesta en general del Timeo, ¿no? Lo divino, incluso en la forma de la multiplicidad de los principios y de los entes que se dan en el mundo inteligible y que por lo tanto apelarían a un pluralismo de lo divino, a un politeísmo racional, ¿no? Siempre está ahí, siempre está fuera del ámbito de lo sensible, siempre está simultáneamente en tanto que estructura de comprensión de lo sensible, pero al margen de lo sensible. ¿Cómo pensar que lo sensible responde a esa divinidad inteligible? Bueno, Platón dice, imaginemos un demiurgo que fuera un dios menor, pero un dios, finalmente, que hubiese hecho el mundo de acuerdo con los ejemplos que ve, con los paradigmas del mundo inteligible. Cada una de sus figuras, mejor o peor hechas, responderían por tanto a un modelo. Bueno, ese demiurgo, que es el dios filosófico, permite a todos los que han sido hechos por él regresar a la imagen de la inteligibilidad porque se saben causados, porque se saben dependientes de él. De manera que el demiurgo no es solo un artesano divino, siguiendo una imagen muy medieval, ¿no?, que interesaba mucho al cristianismo para que el demiurgo no fuese una divinidad filosófica, ¿no? Ya sabéis que en la recepción del Timeo, que fue uno de los libros que más se leyeron en la Edad Media, el demiurgo siempre es tachado, ¿no? Siempre es tachado porque equivaldría a la existencia de un creador que no es Dios, ¿no? Un creador que mirando a Dios hace las cosas. Por lo tanto, el demiurgo pasa a ser sencillamente la acción de Dios, ¿no? En la operación platónica el aspecto es mucho más interesante. El hecho de que los dioses no sean esas potencias incontrolables de la religión es pensar que el Dios está obligado necesariamente a reproducir en lo real las imágenes inteligibles y por tanto que todo lo sensible puede encontrar una justificación inteligible en un proceso causal. El demiurgo causa lo sensible, es decir, la religión se pone al servicio de una copia de lo inteligible. Lo real siempre es copia de lo inteligible.
Y esto ya no forma parte de la explicación, esto ahora forma parte de un proceso causal. Así que en el Demiurgo lo que hay que entender es la construcción de una religión filosófica, de una religión en la que lo sensible puede apartarse ciertamente de lo inteligible, pero ese apartamiento será siempre, primero, aparente y segundo, culpable. Lo que Platón piensa es que si no controla la filosofía las fuentes de la religión, si por lo tanto no puede encontrar una legitimación teológica a la elección de la acción racional frente a sus posibles desviaciones, y eso solo se consigue si además del momento explicativo se introduce un momento causal que explica necesariamente por qué las cosas son tal como son, ¿no? De modo que por ello mismo discrimina, propone un marco, un criterio de demarcación entre las acciones no racionales y por tanto aparentes, no reales, y en ese sentido culpables, ¿no? Si no logra controlar este flujo que lleva de lo sensible a lo inteligible y viceversa, se quedaría sin justificación el por qué los hombres tendríamos que preferir una educación racional a una educación no racional. ¿Por qué tendríamos que hacer esto? En el debate sofístico, Trasímaco, que había defendido el punto de vista naturalista frente al punto de vista convencional, las leyes no son convenciones, las leyes son por naturaleza, sin embargo había propuesto una idea de naturaleza terroríficamente lógica, siendo la naturaleza la voluntad del más fuerte. ¿Cómo evitar esto? ¿Cómo evitar que... cómo encontrar un criterio de demarcación, ya digo, en el que todo aquello que no sea racional sea por ello mismo objeto de condena, objeto de rechazo, objeto simultáneamente de una declaración de aparencialidad, lo que lo hace innecesario, lo que lo hace mentiroso y falaz, ¿no? Y por ello mismo objeto también de castigo? Solo si la filosofía controla las fuentes de la generación de creencias. Es decir, solo si la religión se convierte en una religión al servicio de la filosofía. Y a partir de aquí la política de Platón queda clara. A partir de esta concepción del hombre como sometido a pulsiones entre lo racional, lo irascible y lo concupiscible, a partir del principio de que la elección racional es una elección, no es una obligación, y a partir del tercer principio que dice que esa elección demarca, sin embargo, el territorio de la verdad respecto de lo aparente, y por ello mismo el territorio de lo susceptible de ser necesario y obligado respecto de lo que debe ser castigado y punible, a partir de ese triple pie en el que Platón ha asentado fuertemente, ¿no?, la legitimidad del conocimiento verdadero en su acción práctica, puede desarrollar una forma de educación y una actividad política que sea conforme a estos principios, ¿no? De manera que la propuesta educativa y política de Platón va a ser aquella que permita, primero, el dominio de lo racional sobre lo irracional, sobre lo concupiscible y lo irascible. Que, segundo, sea objeto de una elección. Es decir, sea una política racional que queremos proponer, que queremos instaurar, ¿no? Y a su vez que comporte un criterio legítimo de premio y castigo, un criterio legítimo de punición de lo irracional y de premio, ¿no?, de lo racional. Son esos los tres bases de la República Platón. La República bien entendida, la República ideal, la República que hace sus deberes, ¿verdad?, es aquella en las que las partes del alma están representadas y la jerarquía de esas partes están constituidas de acuerdo a la naturaleza. Es aquella en la que la parte concupiscente
tiene para el cumplimiento de sus fines y propósitos un nutrido contingente de ciudadanos que se dedican a la satisfacción de los deseos, ¿no? Que se dedican al comercio, a la agricultura, al suministro de las necesidades materiales, etcétera, etcétera. Los comerciantes y los artesanos y los agricultores son completamente necesarios a la República racional, ¿no? A la República racional. Son completamente necesarios como necesaria es la parte concupiscible del alma, porque la República es un cuerpo que hay que alimentar. Pero claro, se deben en relación jerárquica a otro nutrido contingente de población que debe establecer los propósitos y fines del alma irascible, es decir, de aquella parte del alma que guarda celosamente, ¿no? Que conserva, si es preciso por las armas, cuya virtud es el valor, el coraje, ¿no? Los bienes de la ciudad. Y esos son los guerreros, los custodios de la República. Platón dice que para estos custodios es necesario una educación muy especial. Para los primeros, para los artesanos y demás, basta con una educación técnica, ¿no? Esa educación técnica consiste sencillamente en que sepan hacer sus trabajos adecuadamente, de manera que la República debe proveer los medios, ¿no? Para que efectivamente el médico haga bien sus cosas, ¿no? El comerciante haga bien su trabajo, el agricultor también, etcétera, etcétera. La educación de los custodios, de los guardianes, de los guerreros, ¿no? Es un poco más especial, porque sobre ellos está la extraordinaria responsabilidad de velar por una república que es electiva, en la que estamos y queremos estar. De manera que ahí los hijos son propiedad del Estado, la relación entre hombres y mujeres es isomórica e isonómica, es decir, que no hay matrimonios, no hay privacidad y no hay matrimonios. Los hombres están en posesión de todas las mujeres y las mujeres de todos los hombres. Por cierto, y entre paréntesis, que el pensamiento de Platón en este sentido es el único pensamiento griego que ha sido profeminista. Es decir, que de igual manera que las mujeres pueden estudiar en la academia, las mujeres también pueden elegir a los hombres que quieran y formar parte de los custodios o los guardianes. Es un punto en el que todo está en común, ¿no? Donde, por cierto, la ejemplaridad de la vida espartana pues se impone muy ampliamente, ¿no? Son los cuarteles espartanos los que están sosteniendo la descripción que hace Platón del mundo de los guerreros y de los custodios. Ahí no hay bien privado, no hay matrimonio, no hay hijos que sean de uno o de otro. Ahí el Estado es el que contiene la totalidad de las relaciones y, por tanto, el que libera de cualquier compromiso privado a los guardianes. Pero si la misión de los guardianes es defender a la República, ¿no? Finalmente alguien tiene que regirla. Y ese que tiene que regirla, pues es naturalmente un tercer contingente de ciudadanos, necesariamente más limitados, que conocen y llevan a la práctica los procesos de la dialéctica, es decir, que ejercen el conocimiento verdadero. No es tan extravagante lo que está diciendo Platón. Es verdad que Platón dice que ahí el filósofo tiene el poder, por lo tanto, tiene que ser investido con los caracteres del rey, pero no es uno, es un contingente son los filósofos. Platón sencillamente está hablando de una soberanía de la ciencia, de esa actitud tantas veces marcada en nuestro mundo, según la cual, si dejáramos a los expertos funcionar, si los políticos no interfirieran en los científicos, ¿verdad?, pues se habría dado ya fin al hambre, se habría puesto fin a las injusticias, etcétera, etcétera. No es muy lejana la idea de Platón de esta especie de utopía cientifista, según la cual deben tener el poder no por razón de ninguna convención soberanista, sino sencillamente por su conocimiento verdadero de las cosas. Y no es uno, ni dos, ni siete, son los que sean, ¿no? La República Platónica no es monárquica,
es en realidad la del gobierno de los expertos, la del gobierno de aquellos que tienen un manejo con el conocimiento científico que les hace subvenir a las necesidades del pueblo, que serán guardadas por los guerreros y cuyo suministro básico de bienes ofrecerán los artesanos. Puede parecer antipática esta república, sin duda lo es, pero hay que pensar que las conexiones verticales entre una y otra de estas clases, si es que por un momento queremos defender el sistema platónico, está asegurada. Es decir, nadie nace comerciante, nadie nace guerrero, nadie nace filósofo. Lo que se elige es participar, cuando se elige el modo de vida, cuando uno coge el lote muerto, ¿verdad?, para vivir de nuevo, cuando uno coge el lote que quiere vivir, lo que dice ese lote es: viviré en una ciudad racional, ¿no? Después, las conexiones de una u otra de estas tres clases sociales, por así decirlo, de estos tres contingentes de población, están entregadas solamente al mérito y a la educación. Es decir, nadie nace filósofo, como nadie nace comerciante, o nadie nace guerrero, ¿no? Ser filósofo, ser comerciante, ser guerrero, y lo mismo para los hombres que para las mujeres, es fruto de la propia selección educativa, del propio hecho de que hay quien llega, quien no llega, quien tiene una vocación o tiene otra, ¿no? De manera que no tiene un carácter impositivo el de las tres clases de las tres estructuras poblacionales de la ciudad, sino que tiene un carácter electivo y también selectivo. Un carácter electivo en el sentido de que todos pueden llegar a ser lo que quieren ser, y selectivo en el sentido de que no todos están capacitados para llegar a ser filósofos y muchas veces tienen que conformarse con determinaciones anteriores, es decir, con posiciones sociales distintas. Lo que importa de esto es que la organización de estos tres conjuntos que forman la estructura racional, ¿no?, y que conforman el ideal educativo, la República debe educar a todos sus hijos por igual y finalmente debe entregar a los hijos conforme a los resultados de la educación a uno de estos tres segmentos, mimará con especial cuidado el porvenir de la ciencia y se alegrará cuanto más nutrido esté por gentes que lo hayan merecido, que lo hayan alcanzado, y velará por los demás ciudadanos en el mismo sentido, con el mismo cuidado, con la misma atención, de acuerdo con sus méritos y con la posición que ocupan en el sistema. Pues bien, digo, esta que es la forma racional de la organización de la República, todavía no tiene que ver con su forma de organización política. Para la forma de organización política sigue vigente en Platón, por cierto, esto se ignora continuamente y uno no sabe por qué, ¿no? Esto se ignora en los libros de texto de bachillerato y en muchos textos universitarios, que la conformación tripartita de la sociedad no es todavía, siendo así que es objeto de la educación y de los propósitos que la República debe crear, no es todavía ningún ideal o ninguna conformación de una figura política. Las figuras políticas son las tradicionales en Grecia. O bien domina uno solo, que es un monarca, o bien domina unos pocos, o bien dominan todos. Para Platón, la estructura de la república racional, conforme a estos tres contingentes y a ese sistema de selección y libertad racionales, ¿no?, podría ser igualmente posible con una monarquía, con el gobierno de unos pocos, con el gobierno de muchos. La pregunta es, ¿con qué es más compatible estas formas de Estado con la dimensión de la política racional? Y la respuesta es, con el gobierno de uno, no. Porque el gobierno de uno solo se puede disponer a través de fórmulas como la herencia o la elección, y estos siempre van a dar muchos problemas. En general, la monarquía no es posible porque
deviene en tiranía. Porque sea que el sistema elegido sea el de la legitimación por familia o de la elección social, en cuanto uno es elegido gobernante y gobierna él solo, inmediatamente suspende todo lo que sería el orden de las decisiones racionales que deben ser suministradas por los científicos al orden de su voluntad personal. Por lo tanto, la monarquía no es una forma ajustada a la república racional, porque su peligro es la tiranía. Y la tiranía es lo peor que encuentra Platón de lo posible. La tiranía es el vasallaje de la razón al imperio de la voluntad. Y eso, en opinión de Platón, es la máxima desviación, la máxima patología de la vida política. Segundo, tampoco, en opinión de Platón, es compatible con una república racional la forma de que gobiernen todos, o sea, la forma de la democracia. Y no es compatible porque si gobiernan todos, todos tendrían que tener el mismo derecho. Es decir, pondríamos un contrapeso a la necesaria organización jerárquica de la sociedad. Es decir, el comerciante o el artesano querría no serlo, si es el caso, exclusivamente porque es sujeto del mismo derecho que el guerrero y este, a su vez, que el científico. Por tanto, la única manera de anular esta selección conforme a roles que vienen dados por la racionalidad es sencillamente que no se interprete un derecho individual, abstracto y vacío que solo apela a la voluntad y no a los contenidos significativos de esa voluntad. El argumento final de Platón contra la democracia es el argumento que había propuesto contra los sofistas. Es decir, al final, la voluntad sumativa de los unos choca contra cualquier rectificación racional necesaria, puesto que pone en paralelo con la misma fuerza la voluntad vacía y la razón llena de contenidos. Por lo tanto, la razón, en tanto que llena de contenidos necesarios, tratará de eliminar la voluntad vacía de los unos. Por lo tanto, la democracia no es compatible, en opinión de Platón, con el régimen racional, porque su tendencia, su tentación es convertirse en demagogia, en convertirse en aquello en que se convirtió la democracia ateniense. Es decir, en un imperativo de la voluntad vacía, que por tanto nunca obtiene satisfacción más que en el hecho de pronunciarse continuamente a favor de su deseo, que imposibilita el desarrollo de la vida racional. Por tanto, solo es compatible con la república racional, solo es compatible la forma de Estado intermedia, la del gobierno de los pocos, ¿no? La del gobierno de los pocos que sean los mejores, la del gobierno de la aristocracia. Y ahí Platón hace esfuerzos notables para que no se confunda su propuesta con la de la democracia de linaje, ¿no? Señala que la democracia de linaje degenera, que la democracia del linaje se convierte pronto en oligarquía, es decir, en el poder de unos pocos basados no en función de la racionalidad, sino de presuntos derechos históricos o presuntos derechos de fortuna o presuntos derechos de primacía. Y todos esos derechos no son racionales, quedan destruidos por el momento refutativo de la dialéctica. Por lo tanto, la república platónica no es la república de los filósofos, los guerreros y los artesanos. Eso es la sociedad racionalmente organizada. La república platónica es la de aquel sistema de gobierno en la que voluntariamente, de manera electiva, ¿no?, se le ofrece a los mejores, es decir, a los que tienen el conocimiento, la posibilidad de que nos manden a todos. Y esta es la utopía platónica. Creer que eso es posible, ¿no? Creer que
los intereses, ¿verdad? O la voluntad o los deseos pueden ser depuestos de manera libre y electiva a los que son seleccionados como mejores en virtud del conocimiento. La realidad prueba lo contrario, es decir, prueba que los pocos se autodefinen mejores y entonces hacen acopio ellos también de la ciencia, ¿no? Y efectivamente, en regímenes totalitarios siempre el saber y la ciencia ha estado en la cúspide, pero no por méritos propios ni por selección, ¿no?, racional, sino por ocupación de ese espacio. Sea o no un fracaso histórico, el final de la vida de Platón parece que fue muy melancólico. A su regreso del segundo viaje de Siracusa, cuando ya le quedaban apenas 10 años de vida a Platón, su actividad académica se redujo considerablemente y los testimonios que nos han quedado de ese periodo último de la vida de Platón fueron, pues ya digo, tristes, ¿no?, respecto de las ilusiones que él se había hecho. En ese periodo final de su vida solo escribió una obra. Esa obra sabemos por todas las fuentes con certeza que fue la última, y es una obra extraña, es una obra que de alguna forma no sigue la tradición del platonismo. En primer lugar, no tiene forma de diálogo. En segundo lugar, no tiene personajes, pero tampoco tiene forma de tratado científico. Tiene más bien la forma de un testamento muy enfático, muy retórico, en donde las justificaciones se hacen apelando siempre a un estilo anormalmente pasional para una persona que tenía 70 años, ¿no?, y en donde podemos reconstruir de cualquier forma y de todas maneras el momento melancólico final de quien cree haber perdido la batalla, ¿no?, de quien cree que ha fracasado en sus propuestas, ¿no? Ese libro, ese texto, ese no diálogo, son las leyes. Y en las leyes encontramos muchos de los temas platónicos, ¿no?, pero encontramos sobre todo uno con el que yo quisiera terminar mi explicación sobre Platón. Es un tema admirable, un tema realmente propio de alguien cuya vida ha estado entregada honestamente, cualquiera que hayan sido los resultados, ¿no?, al predominio de la verdad. En las leyes lo que encontramos es la sustitución del filósofo, o sea, del científico, de quien está llamado a gobernar, por un abstracto, ¿no? Quien debe gobernar no es nadie en particular, no es ningún hombre. Quien debe gobernar es la ley. Y el concepto de ley es un concepto que se arbitra y se estructura de manera muy marcada y fuerte por el concepto de cantidad exactísima que ha determinado el periodo de la más brillante, el más maduro de la ontología platónica. La idea ahora es que no es un asunto de los hombres el regir bien las ciudades. Es un asunto de las promulgaciones sabias de una ley capaz de, por ello mismo, gobernar a los hombres. De manera que al final los legisladores, es decir, los filósofos, tienen inmediatamente después que apartarse del poder y entregárselo a los custodios. En esa inversión, en cierto modo dramática, concluye la vida de Platón, ¿no? Llámese a los filósofos a legislar, pero después guarden las leyes los guerreros, ¿no? Finalmente, bueno, Popper dice que es una forma autoritaria como Platón se despide de la vida, y seguramente es verdad, ¿no? Es, sin embargo, la forma adecuada a quien ha confiado quizá demasiado en un concepto estricto de racionalidad. Por eso, quien ha de salvar el programa de la filosofía, quien, siendo discípulo suyo, estará llamado a proponer una alternativa a ese fiasco, a ese fracaso que fue, en su aspecto práctico, el mundo platónico, o sea, Aristóteles, empezará rectificando precisamente eso. Empezará rectificando la idea de que quien debe gobernar es una razón estricta,
quien debe gobernar seguramente es la razonabilidad, una razón más débil, con tal que esa razón se justifique a sí misma en forma preferible a el dominio de la sinrazón. Platón ha apostado por una razón muy fuerte. Aristóteles apostará por una razón más amplia, aunque sea más débil. Pero eso ya lo veremos cuando hablemos de esto.